GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión, en la mesa de la familia quiteña desde 1988. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador este viernes 11 de junio del 2021, el inicio de fin de semana un poco lluvioso, un poco con frío, pero nosotros vamos a calentarnos hablando de cosas importantes, para lo cual agradezco y saludo cordialmente a la doctora Florinela Muñoz, ella es rectora de la Escuela Politécnica Nacional. Doctora, muchas gracias, usted es muy atenta, muy amable siempre con nosotros en aceptar nuestros diálogos. ¿Cómo está y en dónde se encuentra, doctora? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Siempre también muy contenta de participar en este programa. Bueno, yo me encuentro en mi casa en este momento, pero sí estoy haciendo algunas actividades presenciales en la Escuela Politécnica Nacional. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Reitero mi saludo cordial. El tema de hoy día es retorno a clases presenciales y reformas a la LOES, a la Ley Orgánica de Educación Superior que anuncia el presidente nuevito, el presidente Guillermo Lasso Mendoza. Doctora, el COE Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el gobierno en su conjunto decidieron el retorno a clases programado, progresivo y voluntario en todos los niveles educativos, tanto en el inicial, en el primario, en el secundario y en el superior en las universidades. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? ¿Y qué está haciendo la Escuela Politécnica Nacional para volver a clases presenciales, doctora, por favor? Sí, muchas gracias. Me parece una pregunta muy importante y es un tema de análisis que está sobre la mesa, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente todas las áreas educativas necesitamos volver a la presencialidad. Este es un tema sumamente importante, pero creo que tenemos que hacerlo de manera paulatina, porque como yo lo decía en algún otro espacio, todos nos fuimos, de golpe nos fuimos todos digamos, al confinamiento, pero no podemos volver todos de golpe a la presencialidad. Entonces, creo que este es un proceso que requiere muchísima planificación, orden y, bueno, nosotros como Escuela Politécnica Nacional vamos a comenzar el proceso de retomar algunas actividades presenciales. Primero comenzando con lo que significan la realización de las tesis, proyectos de titulación, que llamamos nosotros en el pregrado, tesis, ya lo estábamos haciendo desde el año anterior, cuando empezamos a retomar algunas actividades presenciales, que de hecho lo hemos realizado dentro de lo que significa el trabajo con el área administrativa de investigación, y estos trabajos con los estudiantes. Volvimos a detenernos por el tema de la última ola de enfermedades que tuvimos en la ciudad, pero ahora lo vamos a retomar nuevamente. Ese es nuestro primer paso. Luego, conforme avance la vacunación, vamos a hacer un análisis de retomar los temas de laboratorios, de realización de laboratorios en algunos de nuestras facultades, que es un tema muy importante y que no hemos podido realizarlo de manera presencial. Y finalmente, pues, dependiendo de cómo esté la condición nacional, vamos a hacer un análisis para ver si retomamos las clases presenciales el próximo semestre, que serían probablemente en noviembre.
Entonces, todavía tenemos un camino largo por recorrer porque tenemos que estudiar muchos factores que tienen que asegurar la salud de todos nuestros miembros, o sea, de los profesores, del personal administrativo y de los estudiantes. Porque si bien podemos estar todos vacunados, sabemos que deben haber unas condiciones que debemos cuidar, que están ligadas al uso de mascarillas, a la ventilación, al distanciamiento, etcétera, quizá a unos horarios que tenemos que trabajar, los aforos, etcétera. Entonces creo que todavía hay un camino que recorrer y un plan que construir que tiene que hacerse considerando todos estos factores. La Escuela Politécnica Nacional que usted dirige, entonces, está organizándose de manera paulatina y progresiva, sin apresurarse, porque es mejor prevenir que lamentar, suele decir un dicho popular, doctora. En todo caso, el tema de vacunas, el tema de la biodiversidad, vacunas tanto para estudiantes, personal administrativo y docente, ¿cómo está ese tema? ¿Cómo están tratando dentro de la Politécnica? Y aparte de eso, ¿cómo está la infraestructura? Porque uno de los graves problemas en este momento ha sido que la infraestructura en muchos establecimientos educativos de todos los niveles ha sido abandonada, no está descuidada. ¿Cómo está la Politécnica en cuanto a su infraestructura, a sus laboratorios, a todo lo que pertenece a la Politécnica Nacional, doctora Muñoz? Bueno, frente al tema vacunación, nosotros logramos tener un grupo o sea, todos los docentes recibieron una dosis. La primera dosis de AstraZeneca el día 23 de mayo, domingo 23 de mayo en las instalaciones de nuestra universidad. Lastimosamente no pudieron vacunarse el personal administrativo y las políticas gubernamentales cambiaron porque ahora existe una prioridad por edades que se está aplicando en este momento. Entonces, estamos esperando que de acuerdo con esos criterios todos los miembros de la comunidad lleguen a vacunarse, ya sea recibiendo su segunda dosis o vacunándose completamente, tanto el personal administrativo cuanto los estudiantes, que es la mayor población que tiene la universidad. Estamos digamos, un poco en la expectativa de lo que sucede en este proceso. En cuanto a nuestras instalaciones, están bastante bien mantenidas porque nosotros el año pasado apenas se dieron las directrices por parte del gobierno a fines del mes de junio. Nosotros retomamos las actividades presenciales posibles y también necesarias. Entonces, hicimos inmediatamente un mantenimiento del campus en cuanto a muchos temas que tienen que ver con mantenimientos de edificios, mantenimientos mecánicos, mantenimientos de techos, jardinería. Y en realidad nuestra universidad en este momento está bastante bien mantenida porque sí hemos cuidado ese aspecto, porque en realidad en la universidad el año pasado llegamos a estar presencialmente unas 400 personas. Es un campus bastante grande, pero la presencia de estas 400 personas ha permitido mantener la vida en el campus universitario. Se ven, por ejemplo, los jardines muy bien cuidados. Eso como que nos alienta el corazón, ¿verdad? Y bueno, justo en el mes que hubo este proceso de medio confinamiento, volvimos a tener menos personas dentro del campus, pero sí estuvieron presentes unas 150 personas trabajando presencialmente. Entonces el campus en este momento y la universidad como tal está viva, está activa, y varios laboratorios están también activados. Se han hecho los mantenimientos necesarios porque ahí se está haciendo investigación por un lado, se está trabajando en los proyectos de tesis de los estudiantes y también hemos reactivado servicios al medio externo y trabajos de vinculación con la comunidad. Entonces, doctora, hay varias cosas que están activas. Doctora, porque hay casos que
un poco lamentables, como que han envejecido las de muchas infraestructuras, como que ha habido un desastre, un abandono total, y eso también, como usted dice, causa tristeza verlo, ¿no? Causa tristeza verlo. Porque ahora los tiempos son otros, la regularidad será otra. ¿Cómo nivelarse, cómo recuperar el tiempo y la dinámica habitual, por ejemplo, en la Escuela Politécnica Nacional, doctora Muñoz? Bueno, ese es un proceso que tendremos que ir aprendiendo, así como aprendimos el plan retorno que nosotros implementamos para el personal administrativo. Fue un proceso de 5 etapas que hicimos, 5 fases tuvo el año pasado, un plan piloto, una fase 1, 2, 3, 4 y 5, donde fuimos aprendiendo cómo manejar el transporte, el ingreso, el control. Desarrollamos un instrumento en nuestra universidad para que las personas se registraran sin timbrar, pero al mismo tiempo llevar el control de ingreso, etcétera. Entonces, esto nos demostró que hay que hacer un plan, que hay que empezar por grupos pequeños, trabajar con planes piloto para conocer cuáles son los errores, las fallas que cometemos, y posteriormente se van implementando las siguientes etapas en fases progresivas. Eso nos enseñó el año anterior. Lo mismo queremos hacer este año, pero sabemos que hay una serie de factores que tenemos que analizar, porque, por ejemplo, en nuestro caso es muy difícil que pensemos en que vamos a trabajar simultáneamente con clases virtuales y presenciales, porque se requieren infraestructuras. Son muy caras las infraestructuras para eso. Es decir, que al mismo tiempo que yo estoy en una clase, estoy transmitiéndola a unos estudiantes que están en sus casas. Es un tema complejo, no es tan sencillo si se quiere calidad. Entonces, todos esos temas tenemos que irlos analizando, tenemos que analizar la realización de los laboratorios y los horarios que se van a establecer. Habrá que establecer, pues, cómo podríamos decir, se va jugando con los tiempos. Estos grupos están, quizá después otros grupos, etcétera. O sea, hay que ir haciendo un calendario de trabajos. Y en ese proceso nos encontramos en este momento, es decir, haciendo ese análisis, porque somos conscientes de que las cosas bien hechas requieren planificación. Eso le iba a decir, doctora, organización y planificación, ¿verdad? Planificación. Totalmente. Doctora, yo quisiera que puntualice brevemente el asunto, por ejemplo, de las clases en laboratorio que no pudieron desarrollarse, el asunto de tesis de grado, los ensayos, los proyectos, las prácticas, los egresamientos. ¿Cómo se va a retomar eso para nivelar? Porque habrá muchos chicos, muchas chicas que están pendientes de eso y quieren tener de la rectora de la Politécnica una idea concreta para ellos también planificar, porque también ellos tienen que planificar para volver a la universidad, a la Politécnica en este caso, y seguir sus estudios, unos terminar sus estudios, doctora. Sí, o sea, en realidad, bueno, primero, como digo, las tesis son los primeros temas que ahorita hemos retomado. Vamos a ir en estos meses, ahora ya desde este mes, vamos a ir retomando el ingreso de aquellas personas que necesitan hacer sus trabajos presencialmente, porque tienen que hacer experimentos. Los tesistas, los chicos que están en el pregrado, entonces vamos a ir trabajando. Ya teníamos un protocolo para ese proceso, pero lo vamos a retomar y vamos a intensificar, digamos, este plan. Respecto a las prácticas, probablemente al fin de este semestre que recién empezó, vamos a hacer digamos, una planificación de prácticas más intensivas en algunas áreas, siempre dando prioridad a los estudiantes de más arriba, que son los que tienen mayor urgencia, porque si no, probablemente no tengan esa oportunidad. Esa sería nuestra planificación, ver la manera de
trabajar con unas prácticas intensivas al final del semestre actual, haciendo una planificación por grupos y dando prioridades a los conocimientos que deben aprender, porque es lógico que no vamos a poder cubrir todo. Doctora, le hago una consulta. Sí, siga, no, doctora. Solamente quería decir que también, o sea, yo sé que tal vez no hemos aprendido todo lo que quisiéramos, no hemos tenido todas las prácticas que hubiéramos querido, pero se ha cubierto de la mejor manera, pensando que la vida y la salud es primero. Entonces, sí, yo puedo pensar que claro, que no me fui a una clase, que no tuve una práctica, se ha tratado de cubrir por los medios virtuales, por videos, etcétera. Yo sé que no es lo mismo, pero la vida y la salud son primero. Entonces, hemos vivido una situación nunca vista en digamos, en lo que, de nuestra generación. Entonces, creo que se tiene que valorar esto a pesar de las dificultades, los problemas, las limitaciones y bueno, de alguna manera también la tecnología nos ha ayudado a no detenernos. Si esto nos hubiera pasado hace 40, 50 años, sí hubiera sido mucho más complicado, pero la tecnología nos ha permitido suplir ciertas cosas. Obviamente nos faltan otras, pero creo que sí tenemos que considerarnos muy afortunados porque muchas cosas se han logrado, no se han detenido y estamos con vida y con salud, que creo que ciertas personas, obviamente muchas personas de nuestras familias han muerto, pero creo que eso se tiene que poner sobre una balanza. Correcto, doctora, porque mientras haya salud y vida se puede recuperar el tiempo. Exactamente. ¿Verdad? Caso contrario, ¿no? En el cementerio no se puede recuperar nada. ¿Verdad? Doctora, en todo caso, obviamente que es innegable que hay un impacto en cuanto a la calidad de la educación. Por supuesto que sí. En la Politécnica ha habido deserciones, abandonos, más de lo habitual, pérdida de años, arrastre de semestres. ¿Cómo está esta situación, doctora? Sí ha habido una cierta deserción, pero quizá ha habido algunas medidas que se han tomado incluso desde digamos, desde la reglamentación del Consejo de Educación Superior, para ayudar a los estudiantes, que nosotros sí lo hemos implementado. Es decir, si los estudiantes han perdido una materia, pero han planteado las razones por las cuales esa situación se presentó, no se les ha considerado esa pérdida. Entonces, eso evidentemente ha generado que haya unas ciertas estabilidades, porque ha sido unas facilidades que se han prestado a los estudiantes para que no pierdan, digamos, la motivación de continuar en los estudios a pesar de estas condiciones difíciles que hemos estado viviendo, que somos muy conscientes. También hemos dado facilidades para que las clases no solamente se den, digamos, en manera simultánea, es decir, el profesor da la clase, el alumno la atiende, sino que se han guardado los videos para que los estudiantes, si no podían estar presentes en ese momento, puedan verlos en el momento en que ellos tenían la disponibilidad del tiempo, sobre todo del espacio del equipo, etcétera, porque sabemos que han habido una serie de limitaciones, desde el hecho de que los estudiantes tenían que trabajar hasta el hecho de que no se podían usar las mismas máquinas, por ejemplo, porque papá, mamá, otros hermanos estaban usando. Entonces se han presentado esas facilidades. Yo sé que no son las perfectas, pero de alguna forma eso ha permitido evitar que los estudiantes deserten y abandonen las carreras. En realidad, no hemos visto una deserción muy alta, por suerte. Sí ha habido algo de deserción, evidentemente, pero creo que se ha logrado mantener gracias a que sí se han dado ciertas facilidades. Muy bien, estamos conversando esta noche de viernes 11 de junio con la doctora Florinela Muñoz, rectora de la Escuela Politécnica Nacional. El tema del retorno a clases, del COVID, le dejamos un poquito para otra ocasión. Ahora vayámonos a un tema también de fondo. El presidente de la República, posesionado el 24 de mayo, ya anunció que tiene
listo o está elaborando una reforma a la ley orgánica de educación superior. Hay mucha gente que dice que el presidente apunta un poco a la privatización de la educación, apunta un poco a hacer un libre mercado de la educación superior, le toma como modelo Chile, por ejemplo, hablar un poco de, diga usted, de hacer profesionales empresarios, un poco dejando afuera los saberes, la investigación y la interculturalidad. ¿Qué sabe usted de las propuestas de la iniciativa del Gobierno Nacional para el asunto de la ley de universidades, doctora Muñoz? Bueno, en realidad yo he visto alguna propuesta por allí, pero que no sé si es exactamente la del gobierno, no sé si es la del gobierno, no sé. Creo que sí hay que hacer un análisis para ver qué es lo que se está proponiendo. En realidad, creo que, o sea, sí es importante saber por qué queremos hacer una reforma. ¿Por qué y para qué, no? Sí, ¿por qué y para qué? Entonces, estos temas creo que son importantes porque quizá hay cosas más esenciales que nos tenemos que poner a conversar, ¿no? Yo creo que, le voy a decir con mucha sinceridad, desde la visión de una universidad pública, las reformas a las leyes nos traen a nosotros una serie de trabajos al interior de las universidades que son muy duros, porque tenemos que reformar desde nuestro estatuto y vienen todas las reformas de reglamentación, y es un trabajo muy arduo, y a veces pasa que uno está en la reforma y ya están reformando otra vez. Entonces, a mí sí me parece que sí hay que hacer un análisis consciente de la necesidad, del por qué y para qué vamos a hacer la reforma. Eso por un lado. Por otro lado, sí creo que hay cosas que contiene la ley. ¿Y cuál es la problemática? La problemática más bien es que no se aplica la ley. Es que hablamos de autonomía universitaria y hablamos de que en la actual ley dice que se tiene que tener un sistema especial de compras públicas para las universidades y no se ha implementado. Entonces, a veces el problema no es la ley, el problema es que no se implementa la ley. Entonces yo creo que a veces tenemos que ir a los conceptos mismos que están recogidos en la ley, que no se ejecutan, que no se viven, que a lo mejor hay que hacerles unas reglamentaciones adecuadas. Yo veo esas como unas problemáticas mucho más serias y en las cuales tenemos que trabajar. Y obviamente hay muchos temas relacionados con el ingreso a las universidades, pero que me parece que se deben analizar no solamente en la simple ley, sino que tienen unos problemas coyunturales mucho más profundos. Es decir, no se resuelve el ingreso a las universidades solo con el cambio de la LOES. El ingreso a las universidades se resuelve cuando miremos a la educación como una integralidad, es decir, no solo pensemos en la educación superior, sino que también miremos hacia atrás y veamos cómo se están formando nuestros niños, cómo es esa educación, cómo es la educación secundaria, por qué existe una brecha tan grande entre la formación del estudiante de la secundaria y su ingreso a la universidad, cómo disminuimos esa brecha. Y eso no se resuelve solamente reformando la LOES, se resuelve realmente ensamblando todo el sistema de la educación. Y luego, pensando en el futuro, tenemos que ver qué pasa con el empleo, es decir, qué tipo de oferta de empleo tengo para que se propongan carreras que tengan pertinencia. Sí, doctora, tuvimos alguna falla. Muy bien, doctor, porque permítame decir una situación. El tema de la universidad como que se politizó en la campaña electoral.
el señor Lasso anunciaba el libre ingreso, ¿no es cierto? La eliminación de la CENACIT, que a la larga no lo ha eliminado. Entonces, hay que analizar, como usted dice, estructuralmente y de manera integral, comenzando desde el tema presupuestario, comenzando desde la autonomía y hablando de lo que yo decía al comienzo, hay que pensar en investigación, no hay que solamente hacer emprendedores, eso no es todo, creo yo, porque se está pensando solamente en hacer emprendedores. Yo creo que el Ecuador y el mundo no necesita solamente emprendedores, necesita investigadores, y necesita gente que esté creando saberes, que esté alimentando la interculturalidad. Entonces, no hacer un mercado libre de la universidad. En todo caso, yo no sé si las universidades, las politécnicas públicas, están reuniéndose, están trabajando para hacer una contrapropuesta, para hacer un proyecto para que vaya comparándose con lo que propone el gobierno nacional, doctora Muñoz. Es que todavía no nos propone nada, pues, el gobierno nacional. Pero entonces, podría un poco adelantarse un poco, doctora, para ser propositivos y no reactivos nomás. Sí, o sea, sí estamos haciendo algunos análisis, algunas universidades, estamos conversando, pero yo creo que sí es necesario analizar la propuesta gubernamental. Y bueno, yo solamente también quisiera puntualizar un tema que es importante respecto a este tema del emprendimiento, ¿no? Es que a veces entendemos mal el emprendimiento. Yo sí soy una convencida de que sí hay que entrar al emprendimiento. En mi universidad creo que hay gente que puede hacer el emprendimiento, pero es que no es un emprendimiento comercial netamente, hay que hacer emprendimiento técnico, y el emprendimiento técnico se basa en la investigación, porque tiene que haber innovación. Es decir, yo no puedo entrar a un mercado con productos que ya son, digamos, ya se conocen, que ya están llenos los mercados, y yo no voy a tener posibilidad de competir con mercados tan complejos como los de Colombia, los de Perú. Yo tengo que entrar con productos innovadores, con posibilidades de mercado, y eso lo puede hacer la universidad. Lo puede hacer. Pero para hacer eso, bien, tiene que tener una investigación atrás. Si no, esto no funciona. No funciona. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un trabajo de comprensión de lo que es un verdadero emprendimiento que genere núcleos de productividad en el país. En eso tenemos que trabajar. Pero para eso, por ejemplo, yo lo que le decía hace un momento es saber qué necesita el país. Entonces, el país, ¿qué necesita? ¿Qué necesidades tiene para que la universidad se las oferte? Y esos estudios no están hechos. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar de una manera coordinada con varios sectores para que esto se construya de manera coherente. Eso es lo que me parece a mí y sí quería puntualizar. Sí, porque la universidad, aparte de formar innovación, debe estar a la par con el asunto de la tecnología y crear pensamiento, crear conocimiento, ¿verdad? Porque sí, ese es ahora, llamemos el negocio del mundo, crear conocimiento para no seguir siendo dependientes de la ciencia y de la tecnología de afuera, doctora, y nosotros tener una cierta identidad y un cierto patrimonio en ese sentido, doctora Muñoz. Totalmente, es que eso es lo que tenemos que apuntar y ver en qué áreas podemos tener buenas posibilidades, que no sean tan costosas, que tengamos buenas posibilidades de mercado, que el país lo necesite, etcétera. Entonces, yo creo que eso es un tema que hay que trabajarlo técnicamente y en el que las universidades tienen un papel muy, muy importante que aportar, pero no es un tema que sale espontáneo, ¿no? Y tampoco es un tema del puro negocio, es un tema que se fundamenta en la investigación. O sea, no hay transferencia tecnológica sin investigación. O sea, la verdadera transferencia tecnológica, la real, la auténtica, la verdadera innovación se basa en una investigación. Y si no, fracasamos. Esa es la realidad. Fracasamos. Doctora, me imagino que ustedes como autoridades, sobre todo de la universidad pública, deben estar muy pendientes, participar en los diálogos con el presidente, rescatar lo bueno que tenga
y proponer, porque ustedes están adentro, ustedes conocen el desenvolvimiento y el desarrollo y la necesidad de este país, ¿verdad, doctora? Entonces, claro que sí. Hay que estar muy pendiente en esa cosa. Volviendo Así un poquito, yo creo que este tema está para largo porque todavía no sabemos la propuesta del gobierno, no sabemos concretamente la propuesta del gobierno. Eso volveremos a retomar este diálogo. Pero o sea, yo quisiera recalcar ahí un tema también, o sea, que lo que sí estamos nosotros, las universidades públicas y digamos una universidad como la Escuela Politécnica Nacional, vamos a velar porque la propuesta realmente no desmejore la calidad que tiene que prestar la educación superior. Y la democracia. Sí, pero la calidad, ¿no? La calidad, porque si no, o sea, aquí pues nos volvemos unos colegios grandes, ¿sí? Que no hacemos investigación, que no velamos porque los profesores sean personas que sepan, que tengan verdaderamente una rigurosidad científica, que eso es lo que le caracteriza a nuestra universidad, y que justamente forman los mejores profesionales. Entonces, cuando a veces pues nos parece que no importa si hacemos, tenemos una buena investigación, no importa, entonces ahí vamos disminuyendo estos verdaderos fundamentos que permiten que la universidad entregue lo que la sociedad necesita. Y por eso sí, vamos a velar para que esos factores no sean afectados, porque eso sí creo que es algo muy importante, aparte de exigir que se cumplan los digamos, ciertas expresiones que se tienen en la misma ley, pero que no se cumplen. La autonomía, la necesidad de que hayan los fondos, pero no se cumplen. Entonces, a veces es letra muerta. Eso es lo que tenemos que velar. Doctora, rigurosidad, ¿no es cierto? Calidad. Calidad. Y decía yo democracia, que no se litice y que haya el acceso a la gente a la universidad. Y eso es lo que caracteriza a la Politécnica y por eso sigue dentro del ranking mundial la Politécnica, doctora. Recién se publicó un nuevo estudio. Así es. Como yo digo siempre y lo presento a las autoridades anteriores y a las autoridades actuales, yo tengo que darme cuenta de que si yo quiero jugar, ¿no es cierto? Yo puedo jugar fútbol en las ligas barriales, pero si yo quiero jugar en las grandes ligas, yo quiero jugar en la Champions. Y entonces, para jugar en la Champions, yo tengo que jugar con las reglas que se juega en el mundo. Y eso es lo que las universidades del Ecuador tenemos que aspirar. Y eso es lo que hace la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, eso no se puede coartar y eso se debe premiar y eso se debe fomentar. Entonces, creo que es algo muy importante y a veces no hemos sentido ni que nos incentiven ni que nos apoyen, porque más bien las universidades que trabajamos en esto nos han recortado los presupuestos, no nos han incentivado, no se han dado cuenta que al final nosotros estamos poniendo el nombre del Ecuador en alto. Entonces, eso es lo que yo creo que la ley tiene que velar, porque las universidades ecuatorianas estén equiparadas con cualquier universidad latinoamericana, digo al menos, es decir, con la UNAM, con Sao Paulo, con San Marcos, con las universidades colombianas, con cualquier. Sí, doctora, esa yo creo que es la meta y ese creo que es el compromiso que deben tener autoridades universitarias como ustedes. Y ahora simplemente lo que estamos es inaugurando un debate, ¿sí? Un debate en torno a lo que se está anunciando de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Doctora, yo quiero agradecerle muchísimo por su apertura, por sus conceptos y por siempre tener nosotros línea abierta para conversar con usted, doctora. Muy amable. Muchísimas gracias. Más bien, muchísimas gracias a GAFA. GAFA TV por siempre prestarme este espacio y como siempre ustedes saben que yo con muchísimo gusto mantener estos diálogos que son muy, muy abiertos, frontales, sinceros y que permiten que las personas conozcan también lo que estamos haciendo en la universidad. Muchísimas gracias.
A usted gracias porque nosotros somos intermediarios para recibir la opinión, el concepto y las reflexiones de todos los sectores, y máxima de la universidad porque nos debemos a la Universidad Ecuatoriana. Doctora, hoy es viernes y dice que el cuerpo lo sabe, pero todavía estamos en restricciones, doctora, por favor. Una buena noche, un buen fin de semana. Gracias, Fernando. Gracias a todo el equipo de GAFA TV y un buen fin de semana también. Gracias. Muy amables, señoras y señores, este ha sido Pensamiento Crítico de este viernes, fin de semana, o inicio de fin de semana, viernes 11 de junio del 2021, conversando con la doctora Florinela Muñoz, rectora de la Escuela Politécnica Nacional. Señoras y señores, volvemos el lunes. Felicidades. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.